Bienvenidos al curso de Mecánica de Suelos y Pavimentos. Desarrolla habilidades para el análisis de suelos, diseño de pavimentos y evaluación de estabilidad aplicados a proyectos de infraestructura vial. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Entonces, para continuar sobre los criterios o la evaluación del terreno de fundación, criterios geotécnicos para la determinación de la calidad de los suelos como en terreno de fundación. No, otro de los criterios es nos dice acá se ha determinado la sostenibilidad de un suelo de colapso o expansión, los suelos que contienen componente arcilloso, o sea, que los suelos más ricos en estudio, pero los más propensos a tener deformaciones, no tienen propiedades de resistencia elevados, ¿no? Su plasticidad es demasiado alta. Nos decía, al contacto con el agua se expande su volumen, produciéndose movimientos de extensión dentro de la masa del suelo. En los suelos sensitivos se puede producir pérdida de resistencia al corte, ¿no? Por acción del remolde generado por el proceso expansivo. La expansibilidad de un suelo se puede medir asociándola a la relación entre sus límites de plasticidad, ¿no? Por eso que hay una parte que es dentro del límite de consistencia. Vemos límite líquido, límite plástico, ¿no? Para poder clasificar de acuerdo así y ver si es alto en plasticidad o es bajo en plasticidad, ¿no? O alto en arcillas, alto, eh, alto en fino, ¿no? Entonces existe un criterio de Holz, Yeats y Yeats, lo que es el Berea of Reclamation, en el cual con la obtención del índice plástico, el índice plástico no es otra cosa que, un momento, toma, otra cosa, el índice plástico es igual a límite líquido menos el límite plástico, ¿ya? Eso es lo que tengo. Entonces, con la obtención del índice plástico del suelo, puede estimarse el potencial de expansión de un suelo según el siguiente cuadro. Me dice, tengo el índice de plasticidad, si es mayor al 37%, tiene muy alto, muy elevado el potencial de expansión. Si está entre 18 y, entre 18 y 37 es alto, 12 y 17 es medio y menor al 12%, dice plasticidad es bajo. Se observa que los resultados de las arcillas se encuentran saturadas, por lo tanto son expandidas, ¿no? Si son arcillas saturadas, grado de saturación va a estar 100%, ¿no? Totalmente saturadas, siendo los asentamientos del efecto perjudicial cuando se produzca la contracción debido al secado, ya que van a quedar vacíos, la presencia de obras de drenaje y ausencia de lluvias en la carretera. Criterio de durabilidad, deformidad, fundamentos teóricos para los suelos orgánicos, ¿no? Nos dice que está asociado a la durabilidad y a la deformidad de un terreno de fundación, la existencia de restos de vegetación, ¿no? Los terrenos agrícolas o suelos con gran cantidad de rasgos agrícolas, o sea, ya que está en constante riego, el suelo agrícola es un suelo muy deformable, no es un suelo que te pueda decir que es favorable para construir, se tiene que hacer un mejoramiento o cortes o reemplazo de ese suelo, ¿no? Presente en el seno de algunos tipos de suelo genera materia no descompuesta y materia descompuesta por la acción de microorganismos que se nutren del suelo, dejando como residuo partículas finas eh, de tamaño coloidal denominadas humus, ¿no? El humus se mezcla en diferentes proporciones con las partículas minerales, formándose de esa manera los suelos orgánicos. Estos suelos se encuentran en los yacimientos terrestres, ¿no? Superficie más que todo, y en los fondos de mares y lagos, solamente en los desiertos sin lluvias o en las heladas o en las regiones que se producen heladas polares es donde no existe, ¿no? No existe eso de ahí. No podemos ver. Que en el desierto tengo cultivos, no tengo un abonamiento, ¿no? Igual también en la parte en este caso de la región de las heladas. Cuando el contenido de materia orgánica es importante, estos contenidos pueden definirse como arcillas o limos orgánicos, ¿no?
En eso tenemos un OH o un OAL, ¿no? Que se clasifica, esa clasificación lo vamos a sacar de acuerdo a la carta de plasticidad, ¿no? Que se puede presentar. Y bueno, los suelos orgánicos en general son bastante problemáticos, ya que por su característica orgánica y origen de sedimentación reciente presentan elevados índices de vacíos, ¿no? Y al tener el índice de vacíos, lo que te va a generar al poner una carga, ¿no? Hablando en términos técnicos, o un peso, lo que te va a generar son grandes asentamientos, ¿no? Entonces no dice, es decir, alta porosidad, baja capacidad de carga y alta comprensibilidad. Se caracteriza también por su poco peso cuando están secos, pues, ¿no? Dice, en algunas formaciones se tiene una importante concentración de hojas, raíces, procesos de los suelos orgánicos, ¿no? Nos habla ahí sobre la materia orgánica, presenta propiedades indeseables, es altamente compresible y absorbe grandes cantidades de agua, ¿no? Se puede ver. El comportamiento del suelo son elevadas proporciones de materia orgánica, muestras de intersticios al podrirse o cambiar características físicas de la masa del suelo de alteración, ¿no? Ya, acá hay algo bien importante, ¿no? Nos dice que las normas internacionales establecen como máximo 1% del peso del contenido de materia orgánica para suelos calificados como adecuados para rellenos de terraplenes, ¿no? Esa es la condición que tiene que tener. Las conclusiones. Sería que el terreno de fundación vial se constituye como cualquier estructura de ingeniería en una componente fundamental de la estabilidad del pavimento, ¿no? Que es lo que quiero tener, vinculadas a las cargas dinámicas que pasarán en la vida útil del proyecto, ¿no? Y hablando de la vida útil es el periodo de diseño, ¿no? Que se va a tener. Sus análisis implica verificar su condición de resistencia estructural y la condición de compactación de acuerdo a la especificación técnica o de acuerdo a las normas que nos establece, perdón, a los parámetros que nos establece nuestra norma, siendo la subrasante la componente fundamental de recepción de las cargas dinámicas, o sea, es lo último que va a soportar toda esa carpeta estructural, todas las cargas. eh, ¿No? Desarrolla totalmente el ensayo CBR. Como lo dije, el ensayo CBR es para ver, ¿no? Cuál es la resistencia, cuál va a ser la falla ante una penetración de una carga que va a tener. Y de acuerdo a eso me sirve para empezar a hacer los diseños. Y el CBR, ¿cuánto decíamos que era el CBR mínimo para poder diseñar? ¿Cuánto dijimos? Muy bien, Jimena y Becker, ¿no? 6%, ¿no? Muy bien. Hay que tener en cuenta eso. Cuando era menor del 6%, lo que tenía que hacer es un mejoramiento. Puede ser reemplazando el terreno o con un mejoramiento químico, ¿no? Utilizando cal, cemento, cloruros, entre otros químicos más que favorezcan, o aditivos que favorezcan a las propiedades mecánicas y físicas del suelo, en lo cual me quiere decir en pocas palabras que ese suelo gane una mayor resistencia, ¿no? Entiende que factores fundamentales como la sensibilidad a deformaciones y la durabilidad completan el análisis de la fundación vial. Énfasis especial se debe considerar para el caso de pavimentos flexibles, ojo, en las que las cargas finalmente serán absorbidas por la subrasante, ya que el bulbo de carga va a ser más penetrante, ¿no? O sea, perdón. Ya que voy a tener acá mi carpeta de rodadura, mi base, mi subbase, y acá voy a tener mi subrasante, ¿no? Entonces, el bulbo de cargas acá no te va a absorber toda la carpeta de rodadura, o sea, su base no puede llegar hasta acá, ¿no? A diferencia de un pavimento rígido.
A ver, creo que hay una pregunta en el chat. Disculpe, tengo una pregunta. Una pista asfaltada que ya se había fresado y reparado y ahora se daña tanto por huecos, lluvias, ¿sería dable hacer una pista nueva desde la base ya que estaría contaminada? Puede ser que sí. ¿Y cuánto de mezcla asfáltica se pondría de grosor? A ver, en primer lugar, hay que ver qué tiempo ha durado esa vía, ese pavimento. Y de acuerdo a eso yo puedo ver las conclusiones si ha sido diseñada bien o no. También, si encuentro bastante bachado, uno de los métodos es el PCI, ¿no? Que es una evaluación estructural para ver el estado de la vía. Otro, también utilizando la viga de Beckelman, ¿no? Para ver ese estado de esa vía. ¿No? Y de acuerdo a eso evalúo y me va a dar, ¿no? Y el último, cuando nosotros vamos a diseñar más adelante, vamos a hacer un PCI inicial y un PCI final que te indica, ¿no? Que la vía está en buen estado o la vía ya necesita un mantenimiento o la vía ya colapsó, en este caso, ¿no? En este caso la carpeta asfáltica, que vamos a ver. Eh, Eso con la primera parte y me dices reparado y ahora se daña por tanto, por huecos, o sea, los huecos sea porque tal vez esa base no está bien diseñada, ¿no? Entonces se está deformando ahí, pero hay que ver tal vez la base, o tal vez ha sido la subbase que ha sido un poco, o tal vez la subrasante, se tiene que evaluar, se haría en este caso una calicata o un punto de exploración para ver los espesores, ¿no? En esa zona. Las lluvias, tal vez ha cambiado, ahora llueve más, entonces ahí también para evitar en el nuevo diseño que sería, o en este caso, el mantenimiento o mejoramiento sería el término, tendría que llegar ya un diseño de bombeo mucho mayor y un diseño de drenaje, ¿no? Pluvial, ¿no? Que tendría que hacerse, ¿no? Tendría que hacerse ese estudio también para hacer las cunetas. La pista desde la base, ya que dice, sería dable hacer una pista nueva desde la base, ya que estaría contaminada. Puede ser que esté contaminada, ¿no? Pero para eso yo no puedo dar un veredicto sin ver y sin hacer unos análisis y esos análisis me arrojen data, ¿no? Si está totalmente colapsable, ¿no? Entonces y es más, si ha aumentado, en este caso, el sal. Para desmenuzarlo un poco, si hay un mayor tránsito pesado, antes pasaban solo, supongamos, camionetas, autos, uno que otro camión, pero ahora es más fluido, entonces cambia, ahora tal vez están sacando por esa zona, no sé, productos, hay trailers, semi-trailers, entonces, lo recomendable es que hagas un nuevo diseño, porque ya cambió la carga, esa carga dinámica ya cambió. No, ya no es la misma. Si antes, supongamos, solo resistía para 10 toneladas, ahora como ya que este vehículo es más pesado con carga, ahora ya son 30. Entonces lo que te recomiendo es hacer un nuevo rediseño. El drenaje se solicita, se da para los permisos se puede hacer o ellos lo harían. Estás hablando de también, hay que ver, pues, ¿no? Si es una carretera o es una vía urbana. El drenaje, no sé, eso ya lo hace la municipalidad, tiene que ver, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hacer un drenaje pluvial. No quiere decir que ese drenaje tú lo vas a desfogar en el drenaje de aguas residuales, en este caso en el desagüe. No, porque lo vas a saturar. Y todo, igual, el drenaje de aguas, de aguas hervidas, en este caso del desagüe, todo eso ahí es un cálculo. Por eso que tiene una medida esa tubería, ¿no? Entonces hay que diferenciar drenaje de aguas residuales con el drenaje de aguas pluviales, ¿no? Que se tiene que hacer un estudio dónde va a desembocar, cuáles van a ser las pendientes, las uniones, esto ahí. Hoy en Trujillo está que se hace eso ahí para el centro histórico. Hay un estudio que se está realizando de drenaje pluvial, por eso de los cambios climáticos. ¿Ok? Ahora sí, suelta tu pregunta, Juan Escobar. Ok, listo, muy bien. Bueno, también buenas preguntas, te felicito. Por favor, dejen de rayar ahí la pantalla, creo que está habilitado para que ustedes puedan hacer modificaciones, lo de ahí lo voy a deshabilitar. Pero creo que estamos tratando con personal, ya creo ya, personas que son profesionales, ¿no?
o personas adultas, ¿no? Para estar haciendo eso. ¿Ok? Listo. Ahora, es importante haber establecido un sistema y procedimiento de cálculo para evaluar el terreno de fundación vial, abordándolo desde la ingeniería geotécnica, o sea, mecánica de suelos, la cual es complementada por la deflectometría, ¿no? En este caso, es muy importante hacer o realizar los estudios, ¿no? Porque sin estudios no vas a poder diseñar, no vas a poder ver la calidad del material que tú vas a utilizar, ¿ok? Entonces, acá lo que tengo ahora son los suelos estabilizados, que habíamos hablado un poco y vimos, ¿no? El suelo se describe como una mezcla de minerales y materia orgánica que encuentra la superficie de la tierra y sirve como soporte de las obras que se ha construido el hombre a lo largo de la historia de la civilización. Conceptos fundamentales de la estabilización: el suelo se forma bajo la acción de cargas directas, ¿no? O las transmitidas por las capas del firme de alta calidad. Si no tiene la debida resistencia, esto debe tener valores que no desciendan a ninguna circunstancia de los que exigen las cargas a las que va a soportar, como les dije, ¿no? Es sabido que especialmente en ciertos tipos de suelos su resistencia varía ampliamente al cambiar la proporción del agua que contiene. Entonces, el agua que contiene, también hay que tener mucho cuidado con el óptimo contenido de humedad. Eso no debe superarse, ¿no? No debe variar mucho. ¿Por qué? Porque también el material puede contener finos y estos finos se van a deformar, ¿no? A inyectarle más agua, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que de un suelo seco, semiseco, eh, luego perdón, semiseco, seco, plástico, semiplástico, perdón, plástico, luego un suelo líquido o límite líquido al llegar. El factor importante ahí que se evalúa es el agua, es lo que se debe controlar. De acuerdo a eso, mi suelo va a cambiar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Con la estabilización se pretende, en primer término, lograr que dentro de unas condiciones normales, el agua que el suelo pueda contener solamente varíe entre límites muy pequeños, ¿no? Como vemos ahí, acá lo que se ha agregado es cemento, ¿no? Por la parte de acá, para mejorar una estabilización. Y con el cemento lo que haces es confinar más los elementos y te sirve como un sellador para los vacíos, lo que va a rellenar, ¿no? Entonces yo lo que en un asentamiento se da más cuando yo encuentro vacíos, ¿no? Cuando lo dice, ¿no? Pero cuando está con agua normal el suelo, normal, porque el agua tal vez no puede drenarse, está encapsulada y esa agua resiste una carga, ¿no? A lo que me refiero es a esto, ¿no? Yo tengo acá, supongamos una muestra, estos son mi parte sólida, ¿no? Parte sólida, vamos a poner de color. Y al costado acá lo que tengo es agua, pues, llenando los vacíos es agua, ¿no? Entonces, yo al aplicarle una carga, entonces, esta agua de acá, como le dije, toda acción hay una reacción. El soporte esa carga, hay una reacción, ¿no? Igual que el sólido hay una reacción, hay una reacción. Pero cuando yo dreno esa agua, cuando lo voy a drenar, en la misma altura, supongamos, entonces voy a generar vacíos, ¿no? Y solo me va a quedar en dos vacíos, el aire que puede estar encapsulado, ¿no? Y los sólidos. Y cuando aplique esa carga, lo que va a pasar es que se va a producir un asentamiento, ¿no? Y lo que se va a hacer, se calcula ese asentamiento, eso te acá, ¿no? Eso es lo que se va a asentar, ¿no? Esa diferencia de altura. Entonces, eso es lo que yo tengo que controlar, que ese asentamiento sea mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me hay una carga que soporte acá.
no hay el agua drenado. Pues hay que tener en cuenta eso. O sea, lo que hace el cemento es ingresar eso de acá, eso vacío, sellarlo, ¿no? Sellarlo mejor y reagrupar partículas. ¿Ok? Bueno, en este caso, se movió. Un momento. Chat. ¿Cuál? Eso se hace un cálculo. Se hace unas pruebas con el suelo primero, saca una muestra y ahí te va a indicar, ¿no? Porque primero vas a tener un patrón, una resistencia, y lo que haces es haciendo el mejoramiento. Todo se hace con un cálculo, con los estudios, que también lo vamos a ir viendo. Quiero que vean el video, por favor. Un momento. Yo de diapositiva. Un momento, por favor. Shit. Haciendo hoy un trabajo de suelo cemento con el químico prelucente y estabilizante iónico. Primero aplicando el cemento, mezclándolo. Posteriormente, lo que hacemos es aplicar el químico disuelto en agua para que el suelo llegue a su unidad óptima de compactación. Y ese es el resultado del tramo que hicimos ayer. De allá adelante estamos haciendo el tramo del día de hoy.
Pregunta. Listo, ¿no? Como ustedes habrán visto, lo que se muestra ahí como ese proceso de mejoramiento, un cálculo de esa cantidad de probetas para llevar a esa posterior rotura, ¿no? Y ver que cumple, ¿no? Otro también método de ahí que ver que cumpla este grado de compactación que mínimo debe llegar al 95%, ¿no? Lo que es su rasante, para estabilizarlo, ¿no? Lo que te manda la norma. Video. Grupo Calidra. Estabilical. Siempre es sorprendente observar cuando en un proyecto constructivo, la tecnología de construcción a gran escala se combina con técnicas innovadoras, nuevos descubrimientos y buenas ideas. Esta combinación se realiza en lugar de retirar y transportar grandes volúmenes de suelo con alto costo. Esto implica al constructor y al medio ambiente. En el año 2005, la región de San Fernando, Tamaulipas, fue azotada durante la temporada de huracanes. Estos huracanes causaron daños en los caminos a cosecha del distrito de riego 010. Así, se consideraron dos opciones. La primera, y más obvia, era la de volver a revestir los caminos como en años anteriores. La segunda opción era la de tratar el suelo existente hasta convertirlo en un material adecuado para transitar esos caminos. Entonces, se tomó la decisión de tratar caminos con el proceso de estabilización de suelos con cal, logrando con ello una mayor durabilidad y menor impacto ambiental. La cal, en sus diferentes formas y presentaciones, es uno de los productos que son muy empleados dentro de lo que es la industria de la construcción. Los beneficios que se obtienen en su uso son muy satisfactorios, dado que obtenemos muchas mejoras físicas y químicas entre las propiedades físicas y químicas de los materiales que usamos en la industria de la construcción. Estas mejoras se ven claros en lo que es la durabilidad de estos materiales y por ende, por ejemplo, en vías terrestres, tenemos materiales como para capas de terracerías, capas de subbase, capas de base, capas de carpetas asfálticas más durable. Y esto nos lleva a tener pavimentos en este tipo de obras más durables, por lo tanto, obras que nos van a tener mayor beneficio. Actualmente y recientemente en el Tecnológico de Monterrey, hemos empleado a nivel laboratorio el uso de estos materiales cal hidratada y cal viva en los diferentes suelos y en las diferentes mezclas asfálticas, materiales asfálticas, y los resultados obtenidos han sido resultados que nos han sorprendido. Indudablemente, hemos empleado métodos para evaluar esas mejoras en estas propiedades de estos materiales que son bastante modernos y nos han llevado a conclusiones muy claras en cuanto a la mejora de nuestros materiales. Las propiedades y características del suelo son cruciales y determinan el desempeño a largo plazo de la obra. En este proyecto, el revestimiento fue construido con material de banco de poca calidad que sufre de daños cuando hay tránsito de camiones sobre él, aunque éste se encuentre seco. Los depósitos naturales de suelo que se encuentran en campo generalmente disponibles para trabajos de construcción pueden tener problemas de alta plasticidad o tener problemas con los cambios de humedad. Sin embargo, si se adiciona un porcentaje de cal vivo para estabilizarlos, se pueden cambiar y mejorar sus propiedades como la granulometría, los límites de Atterberg, la plasticidad o el VRS, el valor relativo de soporte, mejorándolos significativamente.
Esto significa que de manera sencilla, la calidad de aquellos suelos poco apropiados puede ser mejorada notablemente y transformarlos en el lugar mismo de la obra en materiales adecuados para la construcción. Se trata de un procedimiento muy sencillo. Primeramente se recibe y descarga la cal en obra. Posteriormente, la cal se distribuye de manera homogénea sobre el suelo a estabilizar, de acuerdo a la dosificación especificada para el tratamiento. Una vez distribuido el producto, se realiza el mezclado de la cal con el material del suelo a estabilizar. Con ayuda de una estabilizadora de suelos o de un tractor con rastra, se mezcla y pulveriza perfectamente el suelo con la cal a una profundidad de 20 centímetros. A partir de este momento, la cal reacciona con el suelo, mejorando significativamente sus características físicas y mecánicas. La reacción comienza a los 10 o 15 minutos después de haber mezclado y termina 24 horas después. La química de la reacción es la siguiente. Después de que la cal ha sido mezclada con el suelo, los cationes de sodio y potasio son reemplazados por cationes de calcio. El efecto de esta reacción es una modificación en la carga eléctrica superficial de las arcillas del suelo, de tal forma que se reduce su capacidad para retener agua y, por lo tanto, el suelo no cambiará su estructura ni volumen ante la presencia de humedad. Cuando se ha obtenido una mezcla suelo-cal homogénea, esta se humecta hasta tener una humedad 3% por arriba del óptimo y se deja madurar en reposo por toda la noche. Al día siguiente, se vuelven a mezclar el suelo y la cal y se vuelve a incorporar agua. Se nivela la capa con una motoconformadora y se procede a compactar inmediatamente la superficie tratada. El principal beneficio de este procedimiento es que ahora contamos con una tecnología que nos permite utilizar materiales para construcción que en el pasado eran considerados desperdicios, con el consecuente impacto en la reducción de costos del proyecto. Al tratar los suelos existentes con cal viva, se logran importantes ahorros en corte, carga y acarreo de material de banco, además de lograr una mayor resistencia a la compresión en la capa, lo que nos provoca una mayor durabilidad de la misma. No existe una receta que se pueda aplicar a todos los proyectos de estabilización de suelos. El tratamiento para cada tipo de suelo dependerá de una serie de factores específicos del sitio. El primer paso es descubrir si el tipo de suelo en cuestión puede ser mejorado con esta tecnología. Para elaborar la dosificación adecuada para el tipo de suelo, se comienza por realizar una serie de análisis que van desde la distribución del tamaño de partícula y el valor de pH del suelo, hasta el BRS antes y después del tratamiento con cal. El suelo sin tratar generalmente tiene un BRS muy bajo. Este mismo suelo, después de haber sido tratado con la cantidad indicada de cal, puede alcanzar valores de BRS de entre 40 y 50% en un lapso de 24 horas. En 40 días, este valor se puede incrementar hasta el 100%, dependiendo de la cantidad de cal utilizada en el tratamiento. Los cambios que ocurren por el tratamiento del suelo se pueden observar también a nivel microscópico. La cal tiene un efecto a largo plazo sobre el sílice y la lúmina presentes en el suelo. El resultado es un crecimiento constante en el BRS del suelo y su estabilidad, así como una disminución importante de su plasticidad. Otra ventaja de este método es que puede seguirse realizando aún en condiciones de lluvia, algo difícil de realizar con el método de reemplazo de material. Como constructor veo que existen grandes ventajas en la estabilización de suelo con cal viva. Primeramente, veo una importante reducción de tiempo en la construcción. Otra ventaja que tenemos
es que se obtiene una mejor calidad de producto estabilizado que con material de banco. Y por último, la estabilización de suelos con cal nos ayuda a mejorar el medio ambiente, ya que evitamos extraer los materiales de banco. Por décadas, los grandes proyectos de ingeniería civil habían estado relacionados con el manejo y transportación de enormes volúmenes de suelo, así como la explotación de bancos de material. Ahora, con la facilidad de estabilizar con cal el suelo disponible en el sitio, estos altos costos, largos tiempos de realización y daños al medio ambiente son cosa del pasado. Por eso que preguntas. Piero, buenas noches, no puede pasar el enlace. El enlace para Silvia Jiménez, el enlace para la calificación de docente, ¿a eso te refieres? Sí, sí, ahorita les envío. Ahí 5 minutos como hacemos una pequeña pausa para entrar a otro tema. Pero antes de enviarles, como para que vean, hay un poco, Juan Escobar, todo de esa dosificación, pues digo, depende mucho del factor del terreno, los componentes, la granulometría, como te había dicho, el video mismo lo responde. Entonces, estos son métodos que, que te ayudan, te facilitan para estar transportando material, ¿no? Y son métodos ya que lo encuentras para ver en la norma. Vamos a ver acá. Realmente, tengo el manual de diseño. Tengo acá, espérense, acá también, el manual de carreteras, o de suelo, geología y geotecnia, ¿no? Sección suelos y pavimentos. Creo que en la sección 301 está de lo que es cemento, si más no me equivoco. Capítulo fuentes, sí. Pavimento flexible, mejoramiento y sección 340. Quiero ver algo acá. Momento, momento. Pavimento flexible. Sí, momento. 7, 140. Sí, acá estamos. Momento, un momento. Pues, dale. Para la descarga de ese de ahí es bien fácil. Ponen suelo, geología, geotecnia, pavimento 2013 y les va a mostrar acá.
porque mi internet está un poco lento, va a cargar. Y ahí después cargarlo, ya, más rápido, porque primero los archivos, creo que los archivos mi señorita no les está pasando bien. Entonces acá esto me equivoco, debe estar acá. Pavimento de Pavimento Sánchez. Ujú, eh, acá está. Estabilización de suelos. Aquí encontramos lo que son estabilización mecánica, estabilización por combinación de suelos, criterio de estabilización, eh, estabilización de cemento. Acá página 102 nos dice, acá están en 102. Dos, acá nada más. Acá está, ¿no? Tengo con cal y la acá de arriba, si no me equivoco, es estabilización mecánica de suelos, sí. Completar el estabilizador. Está bien. Empieza acá, ¿no? Acá están los criterios. Se considera como materiales exactos para las capas de subrasante, suelos mayores, como hemos visto, mayores o iguales al 6%. Esta parte ya que encuentran, pues, ¿no? Y te indica también que tienen que ser, por ejemplo, de esas sales o del cemento, de acuerdo a la granulometría, vas a sacar, vas a hacer patrones y vas a sacar la dosificación, ¿no? Toda esa parte, ahí está. Como estoy diciendo, para el tráfico, los espesores de reemplazo de material mínimo, ¿no? Cuánto vas a sacar. Y de acuerdo, también entonces ver, ¿no? Para reemplazar materiales, toda esa parte de ahí. Tengas todo, sí, ahí está. Y como le dije, lo pueden descargar, ahí está, descargo. ¿No? Pueden descargar todo eso ahí, de todo suelo, mejoramiento, pueden descargar estabilización, cemento. Lo pongo cemento y me lleva rápidamente, pues, ¿no? De estabilización de suelos, ya acá con el cemento, lo mismo que hemos tenido, que vemos, y te indica. Ya, son factores. Bueno, ahorita les voy a enviar entonces 5 minutos que lo tengan eh, la parte de oraciones docente. ¿Me confirman, por favor? Ya le acabo de enviar en el chat, por favor. Tienen 5 minutos y arrancamos con el tema de hoy día. Listo, continuamos entonces. Entonces lo que podemos ver acá, lo que podemos ver, el tema. El día es evaluación y estabilización de suelos, subrasante para pavimentos. ¿No? Ya hemos visto una pequeña introducción. No. Vamos a ver todo lo que es momento. Sí, perfecto. Bueno, ya.
Todo lo que es estabilización químicas, ¿no? Con reemplazo del suelo, agregando un terraplén también, que es el reemplazo del suelo. Un terraplén en este caso te sirve para mejorar las propiedades de resistencia del suelo y también para llegar al nivel, tal vez, de empatar de otro con la zorrasante que tú estás trabajando, ¿no? Un tema de niveles también se trabaja bastante. Justamente hoy tuve un reemplazamiento de suelo, ¿no? También por causa de los niveles. ¿No? Y no por el nivel y también el suelo no me cumplía mucho y tuve que hacer ese reemplazo, ya que tuve un corte cerca y lo que me favorecía era el reemplazo de suelo. ¿No? ¿Para qué? Para no poder eliminar ese material, también ahorre costos. Ojo, también hay que ver el factor costo. ¿Cuál, cuál mejoramiento me es más factible, más económico y también los tiempos que se manejan, ¿no? No, eso los tiempos, tal vez puedo estar con un retraso, ¿no? Te utilizó un método que me va a demorar mucho, peor, me voy a retrasar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. No, el objetivo de la sesión, ¿no? Es proporcionar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender, diseñar, construir y mantener obras de carretera de manera segura y eficiente, utilizando los principios de la mecánica de suelos y la geotécnica. El contenido de hoy día es análisis del ensayo de laboratorio para la evaluación de la rasante, ¿no? El suelo es rasante, evaluación de la capacidad portante de un suelo, determinación del suelo en base a AASHTO, ¿no? Mira, ingeniero, pero también he visto subclasificación, sí, pero más AASHTO se utiliza para lo que es el diseño de pavimentos, pues, ¿no? Y sub para lo que es ya clasificación para edificaciones verticales, edificios, toda esa parte. SUCS, ¿no? En realidad debe ser UCS, sino que nosotros ya lo hemos arreglado para para tener un mejor uso de la terminología, ¿no? Porque no se olviden que esas siglas son en inglés. La estabilización y mejora de los suelos de la surrasante, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí en la imagen? Juan Escobar, no te entiendo. ¿Cuándo se debería proceder a la excavación de la subbase de qué? Pues si todavía no conforma una subbase. ¿Cómo voy a hacer? O sea, la subbase me da un espesor, ¿no? Yo voy a excavar de acuerdo a mi profundidad de desplante que ha sido evaluado el suelo para tener ese subrasante, ¿no? Y mi subbase, eso lo calculo, hago ese diseño, porque es parte ya de la carpeta estructural, igual que la base, igual que la carpeta de herradura. Y ya sea la carpeta de herradura de asfalto, o cemento asfáltico, o de concreto. Ya no hay que confundir eso. No hay que confundir que yo tengo que tengo que excavar para mi subbase. No, no, no. Eso de acuerdo a mis niveles. Del diseño geométrico que tengo, ¿no? Para conservar mis pendientes. ¿No? Ese diseño ya está hecho. Entonces nosotros lo que estamos viendo es el diseño estructural, los materiales de la carpeta estructural del pavimento. ¿Ya? Entonces, hay que un poco diferenciar lo que es geométrico con lo que es estructural en pavimentos. Son dos términos, ¿ok? Listo, pues seguimos entonces. Muy bien. Quiero que me digan, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que podemos observar? Eh, Todos los detalles que pues, tenemos y relacionarlo con el tema de pavimentos, ¿no? O ¿me conformación. escucha? Sí, sí, te escucho, Juan. Sí, justamente lo que había publicado acerca de la foto es lo que yo también he trabajado, porque también soy operador de excavadora. Muy bien, muy bien. Entonces, justamente yo le decía la medida porque cuando se hacía bueno, supuestamente un ingeniero o alguien que supuestamente, entre comillas, sabe el tema de las pistas desde cero, hacíamos una excavación de 1,20 m de Ujú, profundidad y lo ujú. llenábamos hasta con 30 o 40.
30 creo que era para ponerle macha, el material macha que es piedra con tierra y después ya así comenzamos a subir de poco en poco. Por eso yo le decía acerca de cuánto podíamos excavar, la excavación, cuándo debería ser. Pues digo, eso depende de tu rasante que tú vas a trabajar. ¿A cuánto vas a trabajar? ¿No? En este caso, 1,20 m, tú estás trabajando porque a 1,20 m has encontrado un buen CBR. Y lo que tú estás haciendo cuando has rellenado 30, 40, lo que has hecho es un terraplén. Y creo que la habrás escuchado eso de ahí, con esos pies, todo eso ahí. Entonces ha estado un poco el terraplén, no tanto para el mejoramiento de la resistencia de la subrasante, sino para llegar a tus niveles, para que con tu subbase y tu base y al último tu carpeta rodadora llegas a ese nivel que te daba el topógrafo, ¿no? Lo que pasa es que en ese también acá también viene un tema de saber dónde hacer la pista, porque hay lados que es arenoso y hay lados que son pantanos. Como Ujú. también he trabajado en zonas normales, urbanas, y más que nada esto de ponerle más cantidad de marcha es por el tema prácticamente que es con arena, o la arena. Pero bueno, como es municipalidad, no toman bastante riesgos en alguna cosa, por eso a veces queda mal el trabajo. Y como le decía, que echaban afirmado, pero una gran cantidad de afirmado que yo lo veía que en vez que lo endurecía, lo volvía fofo, porque a más agua en la Ujú. afirmado se opacaba y se hacía fofo. Y como se, Por la cantidad de finos, no olvidemos que mayor a 12% y si tú saturas claro, mucho, los finos van a ser altamente expansibles, lo hemos tratado ese tema. claro, El y estimado ahora te contiene 12% de finos, mínimo. ajá. Ahora lo que ellos hacen, bueno, como se dice, ¿no? Para que no se vea así, los lugares fojos ni siquiera lo llegan a estudiar o levantar y cambiar o mejorar. Solamente lo rellenan un poco, le pasan moto y lo rodillan y ahí quedó. Sí, te comprendo, Juan, te comprendo. Mira, en primer lugar, para un diseño, lo que te digo es el diseño geométrico, donde en ese diseño geométrico tú estás contemplando el ancho de vía, el ancho de carril, el diseño de bombeo, los peraltes, ¿no? Y lo otro que es en este caso la señalización, la señaléctica. Eso es con respecto al resumen del diseño geométrico. En resumen, te digo, ¿no? Por eso la ancho vía, porque ahí también está considerado la velocidad, qué velocidad vas a estar, tu radio de curvatura, tus sobresanchos, entre otras cosas más. Y de ahí viene el diseño estructural, ¿no? Ya que es la conformación de la carpeta, diré el diseño de la carpeta del pavimento, ¿no? Entonces, previamente para hacer eso yo necesito hacer ensayos, muestreos, puntos de exploración. Eso fue en la primera clase que tuvieron conmigo, que les dije, ¿no? Entonces, esos los ensayos. En pavimentos urbanos, se saca los puntos de exploración de acuerdo al tipo de vía, ¿no? Te da, pero son en metros cuadrados, ¿ok? Entonces, lo otro. Cuando es carretera. En carretera se saca de acuerdo al tipo de vía también y se saca por metro lineal, o cada 500 metros, cada 1 kilómetro, de acuerdo a la vía. Entonces, eso de ahí ese CBR de la subrasante es el principal factor que me ayuda a diseñar el pavimento, para encontrar los espesores y ver el tipo de material que voy a utilizar. Luego, los estudios de cantera, por eso hemos visto cantera de los materiales porque ese es un material de préstamo que yo voy a utilizar para conformar una subbase y una base si es pavimento flexible, pues pavimento rígido con una base. Entonces, desde ahí empecemos. Ahora, que puedo encontrar inconsistencias, sí, sí puedo encontrar, porque tal vez mi estudio solo no ha sido muy bien hecho, otro acá. Entonces, esa es la etapa de trazos y replanteos que voy a tener. O tal vez he hecho antes algunos estudios, algunos muestreos, y esa es la famosa incompatibilidad del expediente.
Tal vez algunos datos no me cuadran. Yo he hecho un recorrido por la zona, he visto alguna excavación y sé que el suelo no es así. Entonces partamos de eso. Que el estudio no es el estudio, el diseño geométrico y el diseño estructural no esté bien hecho ya es un factor grave. Es un factor grave. Entonces, si yo quiero dar solución, tengo que volver a hacer los estudios in situ, en campo, extraer. Y de acuerdo a eso voy rediseñando, voy haciendo. ¿Qué es tiempo? Sí. ¿No? ¿Qué es tiempo? Sí. Entonces, esa es la cosa. Entonces, hay que diferenciar un poco eso de ahí. Por eso que te digo, ¿no? O sea, si yo, o sea, he cortado 1,20 m, supongo que a 1,20 m está ahí el diseño geométrico te ha dicho sí, ¿no? Para que llegues a tus niveles. Entonces, si ellos han visto que está mal el estudio de suelos y han excavado es porque están buscando suelo firme y ver dónde más, o sea, dónde te conviene, que es otra cosa. ¿No? Pero está bien, ¿no? Listo. Entonces ahí observemos una retroexcavadora, ¿no? Que está excavando ahí para hacer tus cortes, ¿no? Para llegar a tus niveles. Veo un suelo, puede ser arenoso, ¿no? Veo también restos orgánicos, puede verse ahí. ¿No? Entonces, para conformar, ¿no? Todo eso ahí voy a utilizar tal vez para expandirlo, para mi surrasante. Entonces, mi surrasante mayormente va a ser arena. Ya es lo que observo ahí. Qué bien. Ahí vemos cómo empiezan a saturar, ¿no? Para llegar al contenido de humedad, ¿no? Entonces, como les mencioné en clases pasadas, ¿no? O sea, el suelo arenoso no es malo, ni tampoco muy bueno, pero sí es regular y puede ser bueno siempre y cuando tú controles la compactación, ¿no? Y para controlar esa compactación es el contenido óptimo de humedad que tengo que tener, ¿no? Teniendo una compactación adecuada, yo voy a mejorar esa resistencia del suelo. Entonces, ahí una de las ventajas de un suelo arenoso es que tiene buena permeabilidad el suelo arenoso, ¿no? La arena permite que el agua drene fácilmente, ¿no? Lo que ayuda a prevenir problemas de acumulación de agua y posibles daños por heladas, ¿no? En este caso, el cambio climático. También es muy fácil de compactar. Tú lo saturas y la arena se autocompacta. Y el aumentar tu densidad, lo que va a hacer es aumentar, ¿cómo se llama? Tu capacidad de soporte del suelo. No. Y si yo no lo compacto bien, la arena también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no estoy aumentando, no estoy reacomodando las partículas
¿no? Para que aumente su densidad. Entonces, como no estoy compactando bien, lo que va a tener es una menor capacidad de carga, ¿no? Y también, si la arena está recontra saturada de más de lo saturado del óptimo contenido de humedad, lo que voy a ocasionar es que esa arena pierda sus propiedades, ¿no? Pierda sus propiedades, se dé un asentamiento mucho mayor. Ahí está marcando sus niveles, plantillas que han mandado a poner el topógrafo. Ahí está la motoniveladora, verificando todos los niveles, acarreando el material. Quiero que alguien me diga, ¿por qué sufren salir ahí la motoniveladora? ¿Cuál es el factor ahí? Está muy saturado el suelo. Exactamente, yo les dije, si no, no está una sobresaturación, se observa, ¿no? Y como les he dicho, ¿no? Cuando la arena tú lo sobresaturas, pierde propiedad, resistencia, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer ahí es un poco esperar que el suelo, en este caso, absorbe y el agua vaya drenando, ¿no? Que también tiene buen drenaje, ¿no? Hay que seguir. Buena respuesta, ¿no? Creo que fue José Isidro, ¿no? Muy bien.
¿Te crees? Como dice, no échale agua a la llanta, al entrar va a saturarlo más. Peores, ¿no? Peores, ¿no? Por eso que está entrando la retroexcavadora a jalar. Miren, miren un caso, ¿no? Y son máquinas que podemos ver que prácticamente son nuevas, una marca reconocida y tienen una fuerza tremenda, o sea, un torque tremendo, fuerza. Entonces, miren cómo se comporta eso en esas máquinas. Imagínense cuando, si yo hago un mal el proceso constructivo, ahí nada más sigo saturando con el agua, entonces ahí, ¿cómo se va a comportar, ¿no? Cuando resista las cargas dinámicas, en este caso del paso de los vehículos o el tránsito de los vehículos. Dense cuenta ahí, ¿no? Cómo está el suelo, cuando no lo sabes tratar bien el suelo. Deberías drenar o vaciar agua, agua no, vaciar arena para que se absorba un poco más, ¿no? Esté un poco más seco. Y ahí se va a recomendar y va a salir la máquina. Sigamos. Ahí se ven cómo lo sigue jalando, porque igual se ve el agua, como está ahí, la acumulación de agua. Ahora el rodillo utilizado para la compactación, para que estabilice. Y entra de nuevo la moto niveladora, ¿no? Para rectificar. Sino que al meter el rodillo lo que hace es que el agua drene, se expanda más, no ya la moto niveladora viene, ya pueda trabajar, ya no tenga ese hundimiento. Pero dése cuenta cuántas horas máquinas están perdiendo, y horas máquinas es una cantidad considerable de dinero. Yo lo que hubiese hecho, o sea, la excavación la han hecho un día antes, ¿no? Saturaba en la noche para el otro día, amanecía el suelo en perfectas condiciones con un óptimo contenido de humedad y pasaba a rodillo, pues, ¿no? Y solo rectificaba con la motoniveladora. Pero no pasaba tanto rodillo, una vez nada más, ¿no? Habían pasado varias veces. Y me ahorré un montón de horas máquinas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Pues le digo, o sea, todo proceso constructivo tiene que realizarse adecuadamente y se tiene que conocer. ¿Por qué? Porque se busca optimizar recursos lo mayor que puedas, a toda empresa te va a exigir eso, ¿no? Lo mayor que puedas, pero que el producto quede bien, quede 100% bien, un 99,9% bien, ¿no? Entonces, miren lo que ha suscitado, ¿no? Y eso de la retroexcavadora, lo que estoy observando ahí es una retroexcavadora con neumático, que también casi se ha hundido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, esos puntos que estamos tratando no se olviden, para cuando ustedes estén ahí, pues eso es positivo y conozcan un poco más y van a ahorrar horas máquinas, que es lo que se requiere, pues, en el proyecto donde sea
te genere más ganancias, o sea, pero de acuerdo, o sea, ganancias de acuerdo que el proyecto quede bien hecho, ¿no? No vaya a ser que ahorren tanto y el proyecto no quede bien, ¿no? Entonces eso no es así, sino que es optimizar recursos, ¿ok? Sux, ¿no? Algunos comentarios del cuadro de clasificación, ¿no? Para el sub, como le dije, es más que todo para edificaciones verticales. No dice, ¿no? Para el suelo grueso con más del 12% finos, la uniformidad de la granometría ya no es una característica secundaria. Importará saber las propiedades del suelo fino, ¿no? Porque ya aparece lo que son límites. Límites plásticos, límites líquidos, ¿no? Los límites de consistencia. Así que las gravas o arenas serán identificadas secundariamente como arcillas, ¿no? GC, ¿no? Que es Klein de arcilla, ¿no? O SC, ¿no? Que sería, GC sería una grava arcillosa, un SC sería una arena arcillosa, o como limos, ¿no? Que es GMG, de M que viene de Mo, ¿no? En inglés, ¿no? O sea, es M y C de Klein. Sí. No, su determinación específica dependerá del posicionamiento del punto que represente los índices de consistencia en la carta de la plasticidad, ¿no? La que se detalla más adelante, lo vamos a ver. Si el suelo grueso contiene de 5 a 12% de fino, se deberá presentar dos características secundarias, un informe de la granulometría y propiedad del fino, ¿no? Por lo que se puede hacer, clasificar intermedios, ¿no? Una SP, o sea, una arena pobremente graduada, con pequeñas cantidades de arcilla, ¿no? Por eso dice, una arena mal graduada o pobremente graduada, arcillosa, ¿no? Eso es para la clasificación SUCS. Ahora, forma de los granos de arena, como podemos ver, ¿no? Entre sí los granos de arena no presentan grandes diferencias. En las arcillas sí existen diferencias marcadas, ¿no? Granos naturales de arenas de diferentes procedencias, los granos de arena de Ottawa son bastante esféricos y redondeados, y esta arena de Ottawa calibrada se utiliza en el cono de arena, valga la redundancia, para hacer el ensayo de densidad en campo y con eso ver el grado de compactación, ¿no? Porque son arenas bien calibradas que se reagrupan, se reordenan, ¿no? Quedan un poco vacíos. El índice del comportamiento mecánico, ya que determina cómo estos se encajan y se arreglan, dando una idea de la dificultad del deslizamiento entre sí cuando solicitados por fuerzas externas, ¿no? Las fuerzas transmiten por el contacto entre partículas. Las formas más angulares son susceptibles a quebrarse. Otro dato acá, cuando ustedes hagan este ensayo de densidad de campo, procuren que no exista a su alrededor, estén compactando. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar compactando y hacen su densidad de campo, ahí no, va a haber una transmisión de energía de vibración y eso va a ordenar más y vas a hacer que las arenas se reagrupen mucho más, ¿no? Y tu densidad de campo sea engañosa, ¿ya? Tengan cuidado en eso de ahí, por si acaso. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Suelo de grano fino, cuando predomina la fracción fina en el suelo, esto es clasificado como limo, su simbología, su prefijo M, arcilla C o suelo orgánico con O, no, no en función del porcentaje de las fracciones granulométricas de limo o arcilla, ya que determina el comportamiento arcilloso del suelo no es solo el contenido de arcilla, sino también su actividad, son los índices de consistencia, ¿no? Lo que mejor indica el comportamiento arcilloso. Y acá está, ¿no? La carta de plasticidad, ¿no? Casagrande nos dice que límite líquido, eh, con respecto al índice de plasticidad en un gráfico, y tenemos en el eje Y tengo el índice de plasticidad y en el límite líquido tengo en el eje X, ¿no? Y acá hay algo que divide, ¿no? ¿No? Que divide y ya se hace comportar. Acá tengo 40, acá tengo 60, esta línea de acá. Acá tengo 50%.
Esta línea te hace ver acá, ¿no? CL, que es bajo en arcillas, y CH, que es alto en arcillas. Igual acá ML, que es bajo en limos, y MH, que es alto en limos, o H, que tengo también acá, que es alto en materia orgánica, o L bajo, ¿no? Entonces, eso de acá hay que tener en cuenta, este 50 que te divide, ¿no? El alto con lo bajo, ¿no? Para ver las consideraciones, ¿no? Y acá hay algo también, ¿no? Los suelos con comportamiento arcilloso pueden representarse por un punto que se ubica por encima de la línea recta inclinada, que es la línea A, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Por encima de esta recta, quiero cambiar el color, pero en ese momento, de esta recta de acá, casi, ¿no? Línea A. Por encima acá tengo las arcillas, pues, ¿no? Y debajo de esta línea lo que tengo, los limos. Los limos, ¿y qué más? Material o suelo orgánico, ¿no? Ya. Entonces, esos datitos son importantes al momento de analizar, cuando te dan, ¿no? En este caso, un estudio de suelos, saber analizarlos, y ya te vas, más o menos vas a predecir. Los suelos orgánicos aún arcillosos y suelos limosos son representados por puntos localizados por debajo de la línea recta, como les acabo de decir, tienen como ecuación que el índice de plasticidad es igual a un factor ya hallado, esa fórmula, 0,73 que multiplica el límite líquido menos 20. En su tramo inicial es un sector horizontal correspondiente a un índice de plasticidad entre 4 y 7. No, es lo que se tiene. El límite líquido secado al horno entre el límite líquido sin secar, me dice cuando es mayor a 0,75 y esto está en una tabla y también en una clasificación de acá, con la carta de plasticidad, clasificación AISTO, por si acaso. Es mayor a 0,75 es suelo orgánico y cuando es menor a 0,75 es suelo inorgánico. Hay que saber ver esa parte, ¿no? Porque influye bastante. Los suelos orgánicos se distinguen de los limos por su aspecto visual. Los orgánicos son más oscuros, o sea, marrón oscuro, un plomo oscuro, negro. Por eso que es bastante hacer una inspección visual manual, que tú ya más o menos puedes distinguir qué tipo de suelo es, pero para corroborar y verificar se hacen los ensayos. No se olviden. Cuando ustedes, ingenieros, técnicos, operadores, quieran decir algo, no es solo por lo que yo veo. La ingeniería no es solo lo que tú ves, tu experiencia, sino es con sustento. En este caso, el sustento son los ensayos de mecánica de suelo, las pruebas que se realizan, ¿ya? El sistema ha considerado también la clasificación de turbas, ¿no? Para suelos muy orgánicos, donde la presencia de fibras vegetales en descomposición parcialmente es preponderante, el olor característico, entonces esa descomposición, famoso humus, ¿no? Que se va creando, esa parte, que también afecta bastante al suelo. Peculiaridades complementarias, la caracterización complementaria de los suelos finos, su comprensibilidad. Los suelos son tan más comprensibles cuanto mayor sea su límite líquido. Y eso lo hemos visto, ¿no? Estamos viendo, mayor líquido, mayor límite líquido son más comprensibles y se van a formar suelos, van a bajar su resistencia. Así los SUC se clasifican secundariamente como alta compresibilidad H y baja compresibilidad L. En las arenas y gravas estas características secundarias no existen, ¿no? Porque no olvidemos que las arenas y gravas tienen este índice de plasticidad. Las arenas y gravas tienen índice de plasticidad. No, Dice, se escucha muy bien, no, no, muy bien. Nos dice, cuando los índices indican una posición muy próxima a las líneas A y B o sectores del sector IP de 4 a 7 que son clasificación, se considera un caso interno, siendo las clasificaciones
presentadas, IP es índice plástico, ejemplo, una SC, guión SM, un CL, guión CH, ¿no? CC es una arcilla con presencia de pobremente gradada o mal graduada, con presencia de moho de limos, pues, ¿no? El SUC considera la caracterización principal y secundaria del suelo, sin embargo, la descripción deberá ser la más completa posible, ¿no? O sea, entre más caracterización tenga mi suelo, mucho mejor, ¿no? Tanto por SUC como ASH. Ahí en el ensayo de granulometría les mostré, ¿no? Que clasificaba por SUC y por ASHTO, ¿no? Clasificaba el suelo, por los dos. Ejemplo, dice un suelo SW. SW, ¿qué sería? Una arena mal graduada, bien graduada. ¿Qué sería SW? Les escucho, les leo. Una arena bien graduada, ¿no? O una arena bien graduada. Esos términos, esas simbologías son importantes que utilizamos para que pueda reconocer y cuando estés con un informe a la mano en campo, puedas identificar rápidamente, ¿no? Todo mayormente es con simbología, que tengan presente eso. Tenemos esta interpretación y recomendaciones técnicas. Estos índices indican los suelos que tienen buen comportamiento o comportamiento pobre para fines de pavimentación, agrupándolo en clases, ¿no? Steel denomina de excelentes a los suelos de grava. La grava te da bastante resistencia, ¿no? Equivalentes a una base de alta calidad, estos suelos necesitan espesores aún menores que el tipo normal de suelos con índice de grupo cero, ¿no? Se clasifica como buenos a las arenas finas, arenas limosas y gravas limosas o arcillosas, ¿no? Las gravas, cuando tienes arcilla y mayor proporción de gravas, la grava va a predominar, pues, tú que suelen tener índices de grupo entre 0 y 1. Esos materiales suelen ubicarse entre los grupos A1, B, A3, A2 de la clasificación de High Redshift Board, que es para la parte de subs. Ya esto, toda esa parte. Se denomina aceptables a las gravas y arenas limosas, ¿no? Y arcillosas situadas en los límites entre los grupos A2, A4, A5, A6 y A7. Vamos a ver un cuadro que tengo ahí para que vean, ¿no? Cómo ya puedo distinguir. Índice de grupo 2, 4, terrenos deben cubrirse por unos 10 centímetros de subbase, compuestos por materiales de los denominados buenos o excelentes, que se va a ver. Los malos se denominan materiales limosos típicos en los grupos A4 y A5. Algunas arcillas arenosas con grava que pertenecen a los grupos A6 y A7, ¿no? Se denomina muy malos a los limosos elásticos, arcillosos limosos de los grupos A5, A6, A7, que suelen tener índices de grupo que oscilan entre 10 y 20. Y hay algo bien importante lo que uno dice. El sistema AISTO debe ser considerado como razonable, aproximado, teniendo necesariamente que ser aplicado sin ser demasiado literal, según alertan sus propios autores, ¿no? No olvidemos que esto realizó en este caso su metodología utilizando una metodología mecanicística empírica, pero lo hicieron a escala real, ¿no? A escala real. Entre mayor sea la escala en este caso, de un ensayo, te va a dar datos más certeros, más precisos. Sin embargo, sirve para tener una idea de la calidad que se puede esperar en un cierto material para fines de pavimentación. Y acá viene lo que es el ensayo de CBR, ¿no? Este ensayo cuando vemos en el rubro de pavimentos para carreteras, es un MTC M132 y no dice, ¿no? La definición de CBR característico de cada sector homogéneo que haya definido en base al perfil estratigráfico, pues no ver, hemos visto también los puntos de exploración, ¿no? Resulta fundamental para el diseño de pavimento. El programa de ensayos para establecer el CBR o valor de soporte o resistencia al suelo, referido al 95% del MSE, que es la máxima densidad seca del suelo,
y a una penetración de carga de 2,54 milímetros. Por eso que es muy importante tener la densidad, ¿no? Máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. ¿Que eso con qué ensayo lo encontraba? ¿Con qué ensayo lo Proctor, muy bien, muy bien. Se elabora a base de perfil estratigráfico obteniendo el terreno de fundación. Y el análisis del ensayo de laboratorio para la evaluación de suelos surrasantes, ¿no? SBR de la surrasante. La condición, seis o más valores característicos por sección de características homogéneas del suelo, y lo que tengo es un promedio de los valores, ¿no? Un promedio, cuando es homogéneo, ¿ya? Menos de 6 valores SBR para secciones características homogéneas de suelos, no. Si los valores son similares, usar el promedio. Si los valores no son similares, usar el valor más bajo o más desfavorable. O subdividir las secciones de los sectores con CBR similar y usar el promedio. La longitud de los subsectores no será menor de 100 metros lineales. Entonces, por eso le dije, ¿no? Cuando encuentro, no sé qué me hizo la pregunta, ¿no? Ingeniero, o yo me autopregunté porque nació de ahí, ¿no? Cuando encuentro diferentes valores CBR muy ya cambiantes, ¿con cuál debo trabajar? Con el más desfavorable, pues, ¿no? Y le dije que se hacía por rangos, ¿no? Porque tal vez puedo tener, no sé, valores de, supongamos, de 6 10 15, ¿no? De CBR, ¿no? Pero tengo una zona que me da 40 30 Ni loco, todo lo voy a trabajar con el más favorable con 6, ¿no? Entonces ahí ya limito los rangos. Pero si los datos sí son cambiantes, tengo 6 7 10 en todo, trabajo con el más desfavorable, pues, ¿no? Que en este caso sería el 6. Análisis de ensayo de laboratorio y la evaluación del suelo surrasante para identificar la surrasante e identificar sectores con características geotécnicas similares, ¿no? Lo que se puede observar acá, ¿no? Acá puedo observar, esta es una zona, esta es otra zona, esta es una cubierta, ¿no? Diferentes texturas de los suelos como voy a tener. Y acá viene algo bien bonito, ¿no? Está en el manual de pavimentos del MTC. Categorías de la surrasante, ¿no? La categoría S sub 0, que es una subrasante inadecuada, me quiere decir cuando mi CBR es menor que el 3%. Es una subrasante muy inadecuada que necesita un mejoramiento del suelo. Una subrasante pobre es mayor o igual al 3%, pero menor al 6%, ¿no? También necesita un mejoramiento. Una subrasante regular es mayor o igual al 6%, pero menor al 10%. Pero ya desde ese 6% ya puedo empezar a diseñar, ¿no? Ya puedo empezar a diseñar. ¿Que puedo hacer un mejoramiento? Sí, ¿no? Pero ya puedo. Pero me dirá, ingeniero, pero ya sí puede. ¿Para qué va a hacer mejoramiento? A veces ese mejoramiento me ayuda a reducir, ¿no? Las otras carpetas, ¿no? No tanto la subbase y de la base, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Y me sale más factible. Pero si no, tengo que ver cuál es más factible y más económica y que me arroje los resultados que, que, que pienso obtener o deseo obtener, ¿no? En este caso para la conformación. Una rasante muy buena es mayor o igual al 10%, pero menor al 20%. Una rasante muy buena es mayor al 20%, pero menor al 30%. Y una rasante excelente es mayor o igual al 30%. ¿No? Y he encontrado acá, cuando es mayor o igual al 30%, en pavimentos flexibles puedo omitir ya la subbase y hago con base nada más y me va a cumplir y ya me estoy ahorrando un montón de dinero. ¿Dónde he encontrado acá en Trujillo? He encontrado en Huanchaco. Huanchaco no, perdón, Milagro, sino que Milagro es un centro poblado que pertenece al distrito de Huanchaco, para hacer la corrección. Otro también, en la curva de Pacasmayo.
Buen terreno, ¿eh? CBR alto, 35, 40%, bien alto. Ensayo del módulo resiliente, ¿no? El módulo resiliente es una medida de la propiedad elástica de los suelos, reconociéndole ciertas características no lineales, ¿no? El concepto de módulo resiliente está ligado a un proceso de carga repetida. Las deformaciones resilientes o elásticas son de recuperación instantánea, ¿no? O sea, se deforma, pero después que pasa esa carga, llega a su forma original, ¿no? O trata de llegar al 99,9%, no se deforma del todo. Se denomina de deformaciones plásticas aquellas que permanecen en el pavimento después de cesar la carga, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que se han deformado totalmente. No es un valor constante en los suelos. Ahí vemos, ¿no? Deformación total y deformación permanente, ¿no? Como está, el número de ciclos, ¿no? Las deformaciones acumuladas, cómo se van dando, ¿no? El número de ciclos son el número de cargas que se va dando, ¿no? Se va a ir dando, se va a ir dando, se va a ir dando, se va a ir dando. El modo resiliente que está en función al CBR, pues, que es movimiento, ¿no? Se correlaciona del módulo resiliente con el CBR mediante la ecuación, ¿no? Módulo resiliente en PCI es igual a 2555 por el CBR elevado a la 0,064. Ingeniero, ¿hay otra correlación? Sí, hay una correlación también que utilizan en la norma chilena, que me parece para mí en especial un poco mejor, un poco exacto, más, un dato más exacto, ¿no? Y ahí, claro, el CBR, el dato que voy a expresar es el porcentaje. La ecuación establecida en el apéndice CCC1 de correlación of CBR de Values with Soil Index Properties, preparado en 2001 por el NCHRP de Project 1-37A de la National Cooperative High Research Program, documento que forma parte de Mechanics Empirical Pavement Design Guía, AISTO 2008. Pero normalmente trabajamos con la metodología ISO 93, ¿no? MBG es el diseño mecanicístico empírico de pavimentos, que es una guía, por eso le digo, ¿no? Y acá está lo que les puedo decir, pues, ¿no? Lo que le vimos en la clasificación de los suelos. Acá dice la correlación, ¿no? Correlaciones típicas entre las clasificaciones y la propiedad de los suelos con el modo de resiliencia, ¿no? El valor de resistencia de la rasante, método de Javi. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Acá lo que tengo es la clasificación, miren. A1B, como le digo esto, A1A, esta es la clasificación por Ashton y esta es la clasificación por Suxpen. SM, GW. Acá lo que tengo es el módulo de resiliente, el CBR y tengo el valor R. Supongamos que mi clasificación es A1B y tengo, no sé, un 20%, hasta el 20% de CBR, acá está. Entonces, tras una recta, está en mi clasificación de mi suelo, acá la categoría de la rasante es buena. Si tengo un 60%, un 40% es muy buena, y tengo un 80% es excelente, ¿no? Pero también acá está inadecuado. Y de acuerdo a la clasificación ya puedo deducir un poco y puedo ver cómo va a salir CBR, ¿no? En qué rango va a salir CBR, ¿no? En qué rango. Por ejemplo, acá tengo un CH ¿qué era? ¿Qué era CH? ¿Qué tipo de suelo? ¿Qué tipo de suelo era un CH? A ver en el chat. Orgánico. No, una arcilla de alta precisidad, sí, muy bien. Klein High, pues. Entonces, lo que tengo acá, entonces, es acá, más o menos está 4 5 6 8 acá sería 7. Está en tu rango de 1 a 7 de CBR, ¿no? Entonces, es inadecuado, pobre, ¿no?
o regular, que es ya 6 que habíamos visto, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese rango, más o menos yo intuyo que cuando haga mi CBR me va a salir, ¿no? Me va a salir. Entonces, esta correlación, esta tabla, es muy bonita tenerla, ¿no? Es muy bonita tenerla, ¿no? Justamente hoy día tuve un caso, les comento. Como todo, quiere mejorar la zona rasante, pero hay un terreno de corte y se tiene que distribuir. Entonces, han hecho la clasificación del suelo, ¿no? Y la clasificación justamente les da por esto les da acá, en A1B y en A1A, ¿no? Entonces, en A1B más o menos arranca desde acá, pues, ¿no? 15, y acá sería 18 y 20, pues, ¿no? 18 y 20 hasta el 50%, ¿no? Y ya, bueno, muy bueno, excelente, ¿no? Pero me dicen, ¿para qué voy a hacer CBR? ¿Para qué voy a hacer CBR? Me dicen, ¿no? Sí, normalmente yo puedo enseñar a partir de 6, pero yo sí le he dicho que sí hagan CBR, porque le digo, porque tú en tu informe, no, en este caso al especialista en pavimentos, le digo, me estás dando que, estás asumiendo que tu CBR es el 40%. Tú no puedes asumir sin no tener un ensayo. ¿Y por qué yo no puedo asumir que tu CBR es 18? Otra vez puedo asumir lo que es lo máximo, ¿no? 50 o excelente o 80, ¿no? Entonces lo que va a hacer cuando te voy a presentar que me hagas un rediseño del pavimento, porque ya me estás variando. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos, o sea, con ensayos reales y darme, o sea, no me asumes CBRs que en realidad no has comprobado. Entonces se ha dado cuenta, bueno. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí, pero sí puedo intuir, una cosa es intuir, pero yo tengo que estar certero. Para un suelo GC, ¿cuánto es? Ya, Edwin, ¿qué es GC que es grava que grava arcillosa, ¿no? Acá está. Entonces, según la tabla, yo tengo un GC, acá tengo GW y acá tengo GCB. Más o menos va a estar entre el 20 y 30%. Sí, más o menos por ahí. Que es muy bueno. Y hemos visto en la teoría que nos dicen, no, la grava con arcilla, limo, es alto, es bueno. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué te da la resistencia? Y es la piedra, ¿no? La piedra te ayuda bastante, la grava, ¿no? Interesante. Entonces, acá vamos a ver lo que es el perfil estratigráfico, que es la exploración de campo que nos permite obtener la información para realizar los ensayos del laboratorio y clasificar los suelos, ¿no? Se clasifican por los perfiles, ahí lo vamos a ver. Además, sí hemos visto, mismos tres, ¿no? Con los puntos de exploración. Además, incluye un informe con la descripción de los diferentes tipos de suelos encontrados en las calicatas, ¿no? Lo que es el perfil estratigráfico. También se hace lo que es la clasificación, se aplica para elaborar el perfil estratigráfico para cada sector homogéneo. En base al perfil estratigráfico se determinan los suelos que regirán para el diseño y se establecerá el programa de ensayos para definir el CBR de diseño para cada sector homogéneo, ¿no? Ahí está, vemos los perfiles estratigráficos, que se tiene diferentes, está sectorizado. Ahí puedo definir, ¿no? No se olviden que mínimo 100 metros, ¿no? Los diseños de la estructura del pavimento se definen en base a los sectores homogéneos, en los cuales las características del suelo de fundación o la capa del subrasante se identifican como uniformes, ¿no? No son muy variantes. El criterio de uniformidad se define en base a las características físicas y mecánicas de los suelos, la clasificación, su plasticidad, ¿no? Y tengo la sección de corte, pues, ¿no? Tengo lo que es el reemplazo, lo que voy a tener, la sección prevista, la zona satina adecuada requiere un reemplazo de una altura de 60 centímetros, tengo un terreno natural, ¿no? La profundidad que voy a tener. Sección en terraplén, ¿no? Sección prevista, terreno natural, la zona satina adecuada requiere un reemplazo de 60 centímetros. Taludes y cortes de terraplenes, los taludes
de corte dependen del análisis de la estabilidad, ¿no? Para definir criterios de estabilización de los taludes, como referencia puede utilizarse la norma la C020, que es estabilización de suelos y taludes, ¿no? Los taludes de relleno bajo el mismo criterio se definen en función a los materiales empleados por la conformación que va a tener. Taludes de corte, tengo lo que es de roca fija, roca suelta, conglomerados cementados, suelos consolidados compactados, tierra compactada, tierras sueltas, arenas sueltas, suelas blandas, ¿no? Y tengo que tener, me dice que mi vertical con respecto a mi altura, entonces no, perdón, mi vertical con respecto a mi horizontal, perdón, mi vertical cuando es menor a 5 metros, cuando es mayor a 5 metros, pero menor o igual a 10 metros, cuando es mayor a 10 metros, ahí requiere un análisis de estabilidad, ¿no? Y ahí cuando acaba ahí. El otro nos dice que requiere banqueta o análisis de estabilidad. Y estos te dan, pues, ¿no? En este caso, 4 en uno. ¿Qué quiere decir? La medida 4 que tenga en lo que es horizontal va a ser 4 veces la vertical, ¿no? Y lo que acá hay algo bien bonito, ¿no? Que es ya entra lo que son tus triángulos, pues, ¿no? ¿No? Tus triángulos. Entonces, lo que yo veo cuando tú haces este es mi cerro. Yo otra vez hago un corte, ¡fum! Hago un corte, ¿no? Un corte, por acá, un corte. Si yo lo hago vertical, perpendicular al plano de falla, ¿no? Si lo hago perpendicular, ojo, ojo, ¿no? Ojo a eso de ahí. Esto de acá, cuando es a 90 grados, va a fallar, va a deslizar. Por eso que se recomienda que no sea el corte, el ángulo no sea mayor a 60 grados. No sea mayor a 60 grados. Para que tenga un poco más de estabilidad. Para que tenga un poco más de estabilidad. Pero también tiene que ver también del tipo de suelo que van a tener, ¿no? Por ejemplo, si mi vertical la corto, en este caso mayor a 10 metros, ¡ey! Un momento, ¿no? Todavía hasta ese corte. Entonces voy a ver un análisis de estabilidad de taludes. Tengo que analizarlo. Para ese análisis voy a tener también, voy a requerir, perdón, estudios de suelo, en este caso, estudios de resistencia, también estudios de límite de consistencia, de CPT, un triaxial, ¿no? Y de acuerdo a esa data, porque voy a tener un ángulo, ¿no? De corte, ¿no? Voy a tener las posibles deformaciones. Y de acuerdo a eso ya empiezo a diseñar, ¿no? Mi talud, ¿no? Empiezo a evaluarlo con un análisis, ya sea utilizando el método de Bishop, el método de Feilenius, ¿no? Bishop, si no me equivoco, es el pionero, inició en esa parte de talud, puedo utilizar Feilenius, puedo utilizar Meirov, ¿no? Y de acuerdo a eso ya voy a rediseñar o qué voy a aplicar. Tal vez también puedo hacer un diseño de un muro de contención para esa parte, para esos deslizamientos. ¿Ok? Talud de corte de replén para un arrocado, uno en uno. En uno en uno, ahí el ángulo, ¿cuánto va a ser? Está bien fácil esa. Triángulos notables, ¿ah? O trigonométricos notables. Uno en uno es 45 grados, pues. Ya eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, en la zona rasante, los materiales que conforman la zona rasante deben ser suelos con un CBR, ahí está, mayor o igual al 6%, y en un espesor no menor a 60 centímetros. El informe debe definir los requerimientos de la estabilización de los suelos pobres en la zona rasante, previo análisis de alternativas de soluciones, estabilizaciones mecánicas, el reemplazo del suelo, de la cimentación, estabilización química del suelo, estabilización con geosintéticos, entre los geosintéticos les hablé de las geoceldas, elevación de la rasante, como les dije. Cambio del trazo vial también, si es que no logro concebir ahí, tengo una falla, ¿no? La decisión se sustenta en la elección de la alternativa técnica y económica, rigen eso de ahí, principalmente en nuestro país, ¿no? En nuestro país, más conveniente, ¿no? La asignación de la categoría de la rasante se basa en la agrupación de los suelos por debajo de la rasante, ¿no?
Y ahí tenemos de nuevo el mismo resumen, ¿no? El CBR muy excelente, mayor o igual al 30%, por rasante inadecuada, menor al 3%, ¿no? Ahí tenemos las alturas mínimas que deben tener en este caso. Lista luz. En caso de subrasante arcillosa limosa, se debe colocar una capa intermedia de material anticontaminante de un mínimo de 10 centímetros de un separador de un geosintético, ¿no? Bueno, creo que 5 minutos más puedo pasar. El informe debe definir el requerimiento de estabilización de suelos a nivel de subrasante de manera justificada, precisando la solución adoptada, ¿no? Por eso lo digo, todo informe tiene que estar sustentado como mejor alternativa técnico-económico, técnicamente, o sea, me resulta y económicamente va a ser factible, ¿no? Que garantice la estabilidad volumétrica, la capacidad portante, la permeabilidad, la compresibilidad y sobre todo la durabilidad. Ya tengo análisis de elevación de las subrasantes, sección de terrapleno, terreno natural, no, igual, ¿no? El otro no. Cómo va a cambiar, cómo se va a elevar, ¿no? Para llegar en este caso a mis niveles o a mis cotas. Capa anticontaminante, ¿no? Que tenemos ahí una arena gruesa, o en este caso también puedo poner un juego textil, ¿no? Y la estructura del pavimento, ¿no? Que puedo tener. En zonas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, también eso está en el manual. Dice, evaluar el efecto de las heladas, que es un factor muy importante, ¿no? Porque puede cambiar. Evitar los suelos susceptibles al congelamiento, suelos limosos o suelos con más del 3% del material que sea mayor a 0,02 milímetros, como recomienda la práctica. En arenas finas uniformes se permite hasta el 10% del material, ¿no? Eh, de un material de un tamaño de 0,02 milímetros, no susceptibles a los congelamientos, garantizar los suelos estables en un espesor mínimo de 60 centímetros por debajo de la surrasante. Se encuentra un rasante debajo de ahí, tiene que ser estable porque puede cambiar ahí. Los suelos inadecuados deben ser reemplazados por material granular o elevar la cota de las rasante, ¿no? Como les dije. El pavimento, ¿no? Como se tiene en este caso el terraplén, que es elevado al nivel, ¿no? Las propiedades. Ya cayeron, ya en el video. Con esto vamos finalizando. La selección del tramo a mejorar se realiza de manera visual y mediante ensayos de laboratorio y en situ. En el proceso de excavación se retira el material con las condiciones más desfavorables, llegando de esta manera a la profundidad que determine el estudio de suelo realizado. Ahí como podemos ver, y como les dije, ¿no? En clase anterior, esa es una zona tropical, selva, ¿no? Y ahí los suelos son muy arcillosos, son muy fangosos. ¿No? Ahí sí es un buen reto construir. Sigamos bien. Este tipo de mejoramiento se realiza cuando los suelos son plásticos con CBR menor del 3%. El mejoramiento con escombros de concreto rígido se realiza como alternativa a la piedra rajón. En este caso, se debe verificar la capacidad estructural residual del escombro utilizado. Una
Una vez instalada la piedra rajón o el escombro, se debe colocar una capa de material seleccionado con el fin de rellenar vacíos y realizar el proceso de compactación. Este tipo de mejoramiento se realiza en terrenos severos y bajos, en suelos de baja plasticidad. La cal se utiliza para estabilizar suelos de alta plasticidad. Este tipo de tratamiento se usa para aumentar la capacidad cortante de los materiales granulares. Se utiliza por lo general en suelos con baja plasticidad y CBR baja. El mejoramiento con material seleccionado se realiza mayormente en suelos con baja plasticidad y CBR bajo. Este tipo de mejoramiento se realiza en suelos de baja resistencia no plásticos. Se puede utilizar paralelo a otro tipo de tratamiento de los anteriormente mencionados. Entonces, ahí como podemos observar los mejoramientos que utilizan, ¿no? El actual. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Consulta, alguna pregunta que tengan? Sin miedo, la hacen saber. ¿Todo claro entonces? Bueno, si todo está claro, no hay ninguna consulta. Nos vemos la siguiente clase. Así, si se presenta el suelo nos rasanta con napa freática, si se presenta el suelo de surrasante y napa freática como lo mejor. La surrasante está ahí nada más la napa freática. Uno es que tienes que drenar o otro poner una capa, en este caso de over, para que esa napa freática siga fluyendo o siga su curso esa agua, nada más, o desviar el cauce. O sea, pero de ahí hacer una estabilización química con cal, cemento, no te va a funcionar porque lo va a lavar y la misma norma te lo dice. ¿Ok? Y en otra cosa ahí, como hacerte otra luz, elevar la zorra rasante. ¿Entendido, Edwin? Listo, muy bien, muy bien. Bueno, que tengan un bonito ya fin de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, cuídense.
Lo que acabas de ver es el módulo 6. Cada módulo te llevará a concretar tu especialización. Inscríbete en CCD y fortalece tu perfil profesional en proyectos de infraestructura vial y geotecnia aplicada.